tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Momento de decantar la información en TV Noticias 7.3 en la entrevista. Soy Rocío Aliaga y ahora vamos a conversar con Santiago Mariani, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Sobre qué? Sobre las nuevas revelaciones que, bueno, han sido calificadas como refritos, ¿no? Que se han acordado un poco de la reelección por ahí, pero bueno, nuevas revelaciones del caso Odebrecht que implicarían a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Cómo estamos, Santiago? Buenas tardes. Hola, Rocío, un gusto estar aquí. Felicitaciones por el nuevo estudio que estrenan. Aquí estamos todos contentos. Pero bueno, vamos a conversar y son refritos. Sí, bueno, las revelaciones del caso Odebrecht llevan tiempo, especialmente donde se originaron, que es en Brasil. Hay una serie importante de personas que han desfilado por la justicia y que han ido dando señales acerca de cómo Odebrecht ha ido operando en nuestros países en la región. Y Perú obviamente está dentro de este esquema o esta matriz donde es bien preocupante porque el poder político, digamos, está coludido con el poder económico en una trama que estamos conociendo de a retazos o de a pedazos y realmente implica un peligro para la democracia. La última revelación es... la del diario O Globo, ¿no? Así es, la del diario O Globo, que obviamente levanta lo que son las novedades judiciales en Brasil. Ahora, la pregunta es cómo van a responder las instituciones, el sistema de justicia en el Perú acerca de estas nuevas revelaciones, porque hasta ahora lo que hemos conocido o lo que algunos consideran es una versión o una respuesta parcializada sobre ciertas personas sobre las cuales hay indicios, que son el matrimonio Humala, pero la justicia no ha tenido hasta ahora un accionar similar con otros implicados. Entonces, la pregunta en el Perú, al igual que en otros lugares como la Argentina, es si la justicia va a avanzar a fondo y de forma pareja sobre estos casos que estamos conociendo. Y ahí, digamos, se ponen a prueba hasta dónde llegan nuestras instituciones. Y claro, ¿no? Porque todo el mundo presumía el terremoto que se venía con el tema Odebrecht y en un principio empezó como lento, con algunas detenciones, calificaron algunos de mandos medios. Luego con la detención y el señalamiento también del expresidente Alejandro Toledo, luego la pareja Humala Heredia y luego se sintió un frenón, ¿no? Se percibió como un frenón, no fue más allá el tema. De hecho, el grupo de fiscales que estuvo ahí en el interrogatorio, teniendo la posibilidad de hacerlo, no repreguntó más. El señor estaba contando solito. Y no le preguntaron más, vinieron a decir acá que bueno, era solo la diligencia, se trataba de la pareja presidencial, por eso se quedó ahí en nada, pero no. Luego ya se supo que había la posibilidad y no se utilizó. Yo creo que, bueno, a mi criterio, lo que está en juego a partir de este caso es si vamos a ser capaces o no de construir estados de derecho. Y eso significa que nadie puede quedar por fuera del alcance de la justicia. Nadie está por encima de la ley. Por más poder que tenga un gobernante, tiene que ser sometido, si es que hay indicios, al brazo de la justicia, al accionar de la justicia, otorgándole todas las garantías. ¿Y por qué esto resulta algo que no es menor, no es una discusión al costado, tiene que ser una discusión central en nuestros sistemas democráticos? Porque sin estados de derecho no vamos a ser capaces de construir países que logren entrar en la senda del desarrollo. Simplemente lo que vamos a tener va a ser periodos de expansión económica, la gente que va a seguir concurriendo a las urnas, pero las democracias no se constituyen solamente con crecimiento económico más elección de autoridades cada 5 años. Las democracias implican mucho más. Implica la profundización de un sistema en donde todos seamos iguales o lo más posible, digamos, ante la ley. Y eso, digamos, este caso testea si nuestras instituciones son capaces o no de avanzar. Ahora bien, en Brasil vemos que ha habido un enorme avance. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de cuestiones que se han alineado. ¿Cuáles son estas cuestiones? Primero, una sociedad civil que está muy movilizada y que cuando aparecen estos casos de corrupción, cuando la sociedad olfatea que algo está mal entre el poder político y el poder económico,
se movilizan y exigen rendición de cuentas. Eso es fundamental para que haya una democracia vibrante. La ciudadanía diciéndole a los gobernantes, ojo, nosotros los ponemos aquí a ustedes por un determinado momento para que nos sirvan a nosotros en nuestras demandas, en nuestros anhelos, en nuestros intereses, y queremos saber ahora qué han hecho con ese poder que les hemos dado. Claro, eso es fundamental. Hay una reacción en todo caso, ¿no?, Así de la es. ciudadanía que salta como un resorte ante lo que tú llamas este olfato de corrupción. Pero aquí en el que estamos un poco en el que roba pero hace obra, entonces nos quedamos un poco. Así es, pero también los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en investigar a fondo y en llevar a la justicia, que es la que en última instancia tiene que actuar. Y la justicia va a actuar si hay un poder político decidido, con fuerte voluntad, a impulsar reformas y darle recursos a ese brazo o a ese poder del Estado para que tenga esa capacidad y esa independencia y esa autonomía de llevarlo adelante. No debiera, ¿no?, porque es un poder independiente, pero bueno, sí comprendo lo que quieres decir. Obviamente, pero lo que tiene que hacer el poder político es justamente afirmar esa independencia, dándole más recursos, dándole todo el apoyo para que investigue más allá de las consecuencias que se produzcan. En Brasil, ¿qué ha sucedido? Ha habido una evolución en los últimos años, y en esto hay que reconocer al presidente Lula, que ha fortalecido, por ejemplo, la Policía Federal. La Policía Federal tiene a su disposición una tecnología muy compleja que permite investigar a las personas en Brasil bajo el Estado de Derecho, obviamente autorizado por jueces y coordinado desde la justicia. Y la justicia también se ha visto fortalecida por, en un sistema federal muy amplio, el aumento de presupuesto, y eso ha incentivado positivamente que personas como el juez Moro se hayan sentido, digamos, en capacidad de poder aplicar la ley y de investigar. Es decir, tienen que darse un conjunto de factores. Ahora, bien, si lo de Brasil es importante y es novedoso y es alentador en el sentido de que la institucionalidad está respondiendo en nuestros países, y específicamente en donde donde se están destapando también a través de las declaraciones de las personas que están implicadas. Hay evidencias, pareciera ser que nuestros sistemas no están respondiendo de la misma manera, y eso es preocupante. Y es que, claro, tú hablas de indicios y que eso es como que suficiente y suena totalmente coherente para investigar, ¿no? Pero están exigiendo, volvamos un poco aquí al país, desde Fuerza Popular, pruebas. Le llaman refritos y piden pruebas, porque, claro, es acceso a delaciones. Marcelo Odebrecht dice que sí, que se dio donaciones de la caja 2, pero acá dicen que no, y entonces queda en una palabra contra la otra, y al final no se llega al fondo del asunto, pero parece que tampoco se quisiera investigar. De hecho, la lideresa de Fuerza Popular ha respondido en ese sentido. Tenemos los tweets para compartir y conversar un poco también sobre ellos, es que los podemos ver en la pantalla. Tenemos aquí uno: increíble e inaceptable, dice: campaña de desprestigio con rey refrito, lo que decíamos, contra mi persona y Fuerza Popular. Este es uno de tres, vamos con el segundo: yo no he recibido dinero de Odebrecht y Fuerza Popular tampoco. Y aquí está el tercero: no existen aportes en la OMPE, ni transferencias, ni entregas, y bueno, que adjunta con un hashtag, ¿no? Y esto es otro punto que también comentas, en el sentido que tiene que haber un Estado fuerte y que se sostenga también en normas claras, ¿no? Porque con la reforma electoral, que parece no va a alcanzar a las municipales regionales, lo que entre como aportes de campaña tampoco es delito. Entonces, ¿en qué quedamos? La lideresa tiene todo el derecho a decir lo que está diciendo, pero yo creo que lo correcto en este caso sería que se ponga a plena disposición de la justicia y diga: yo no tengo nada que ocultar, investíguenme por donde me tengan que investigar. Que solicite una investigación. Bueno, que se ponga a disposición de la justicia, más allá de las declaraciones, y que la justicia actúe para develar si es que esto que está diciendo Marcelo Odebrecht acerca de los aportes de campaña, que obviamente no van a ser registrados a través de la OMPE, ¿no? Entonces, eso, claro, en este caso no hay agendas, algo que siquiera pueda dar una luz de si esa plata entró finalmente en la OMPE o no. Así es. Pero yo creo que lo que Perú se enfrenta es... Nosotros hemos escuchado que el presidente en su discurso anunció algunas medidas de reforma sobre la justicia, pero él cargó las tintas sobre Odebrecht diciendo que eso ha
trabado, digamos, la economía peruana. Y yo creo que desde el poder político esto podría ser leído de otra forma, como una enorme oportunidad. ¿Qué pasaría si a partir de este caso, por ejemplo, el presidente convocara a los poderes del Estado y de cara a la ciudadanía intentara crear una suerte de consensos acerca de las profundas reformas que se necesitan en la justicia y una decidida voluntad política para transformar esto en un salto de calidad hacia adelante, un salto cualitativo que le permita al Perú tener un sistema de justicia que pueda blindarse, prevenir a la corrupción, que pueda actuar contra la corrupción y que pueda dar este salto? Porque el Perú tiene los recursos para hacerlo, ahora falta la clara voluntad política de ir hacia ese lugar. Y me parece que es un lugar al cual las fuerzas políticas deberían tratar de empujar el consenso hacia ese lugar, porque, como decía al principio de mi exposición, no hay posibilidad de construir un camino hacia el desarrollo sin construir un Estado de Derecho constitucional que sea muy sólido, muy fuerte. El crecimiento económico no alcanza, que la ciudadanía elija autoridades no alcanza, es una condición necesaria, más no suficiente para construir una sólida democracia en el Perú. Entonces me parece que más que un problema, sería interesante plantearlo desde el debate público como una enorme oportunidad que tiene el Perú de avanzar, aunque, bueno, para algunos puede resultar ingenuo, ilusorio este planteamiento, pero... no te siento optimista, ¿no? A lo mejor tienes la capacidad de ver por el vaso siempre medio lleno. No sé si es que va, pero lo planteo como el vaso medio lleno, como tú dices, ¿no? Como la oportunidad de, al igual que ha ocurrido en otros países como Brasil, se pueda tener un sistema distinto, porque no olvidemos que el talón de Aquiles de la democracia que el Perú desde hace tan poco tiempo viene sosteniendo con un enorme esfuerzo, después de que colapsó en 2001 el sistema democrático y se pudo empezar a reconstruir a partir de Valentín Paniagua. Esa democracia tan frágil y tan precaria tiene un problema, su talón de Aquiles es la legitimidad. Es decir, la ciudadanía, cuando se le consulta por los poderes del Estado, en sus niveles de aprobación son muy bajos. Entonces, ¿cómo lograr que se pueda relegitimar, es decir, que las instituciones vuelvan a ser confiables y que la ciudadanía sienta que las instituciones están para velar por sus intereses y sus demandas y no para cubrir y hacer negocios entre unos pocos? Y estos momentos de eclosión, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, son los momentos que permiten al poder político, si es que tiene voluntad de avanzar, avanzar fuertemente y producir cambios que en otra coyuntura serían más difíciles, porque habría resistencia institucional, habría personas que no quieren obviamente que se avance. Entonces yo creo que el Perú, y espero que pueda tomar esto como una enorme oportunidad, pero eso va a depender de los líderes que la ciudadanía ha elegido y a ellos les cabe la responsabilidad, y sobre eso hay que juzgarlos, ¿no?, en su acción de gobierno, si es que realmente están impulsando o no estas cosas, porque uno, al ver el tipo de reformas que se están queriendo impulsar, creo que son algunas necesarias. Por ejemplo, debatir sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una institución clave del sistema de justicia. Pero, ¿es acaso suficiente para blindar al sistema de justicia simplemente presentar un proyecto ante el Congreso y decir, bueno, la reforma de nuestro gobierno al sistema de justicia es el Consejo Nacional de la Magistratura? Que es una reforma muy importante, pero creo, a mi criterio, que no alcanza para dimensionar lo que significa, de nuevo, relegitimar ante la ciudadanía, porque el Poder Judicial es, entre los poderes del Estado, el que menor, digamos, valoración tiene, ¿no? El más cuestionado. En cuanto la justicia, digamos, le gane el paso a la prensa, irá ganando también legitimidad y confianza, ¿no?, en la población, porque de momento salen y todos estos indicios que tú dices desde la prensa, ¿no?, porque la justicia está haciendo su trabajo. De hecho, no la hizo, ¿no? Tenemos nuevo Contralor, pero la Contraloría en su momento no vio tremendos ahí arrumaditos debajo de la alfombra que se iban formando, y al final salió por la prensa. Sin un sistema de justicia, la ciudadanía lo que va a seguir sintiendo es que lo que va a seguir permaneciendo en el Perú es la impunidad. Y esa sensación es muy compleja de procesar para un sistema democrático. Y creo que los gobernantes deben tomar nota y atender muy bien esta cuestión, porque sin avances en este frente no va a ser posible que ese talón de Aquiles que arrastra
esa debilidad, esa precariedad que tiene la democracia peruana, no va a ser posible cambiarla. Y por lo tanto, la gobernabilidad, que son las decisiones que nuestros gobernantes tienen que tomar en el marco de las herramientas que tienen, no van a producir los resultados que la gente está esperando, y va a seguir el descontento, y el descontento es mayor conflictividad, y mayor conflictividad es una sociedad convulsionada donde es muy difícil que los actores confíen e inviertan dinero. Es decir, hay un proceso muy complejo en el cual no estamos nadando sobre un ciclo virtuoso, sino sobre un ciclo muy defectuoso, donde es muy difícil avanzar y donde lo que avanzamos es para unos pocos, y la democracia no es una fiesta para unos pocos. No más impunidad, es lo que queremos todos. Muchísimas gracias, Santiago Mariani, coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Escuela de Posgrado del Antonio Ruiz de Montoya. Con eso llegamos al final de la entrevista. Nos vamos a la pausa. Seguimos con más en TV Noticias 7.3.